Hola, buenas noches chicos. Bienvenidos al esperado tutorial de Excel. En concreto, estoy trabajando con la versión 2016. Aquí tenéis el menú formado por las diferentes pestañas, archivo, inicio, insertar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de cada una de estas pestañas tenemos los diferentes submenús que hemos estado trabajando en clase. A algunos os ha sucedido que os habéis encontrado Excel así y que cada vez que clicáis en una de las pestañas aparecen las opciones, pero cada vez que clicáis fuera de ellas desaparecen. ¿Cómo consigo antes que nada fijar estos menús? Pues voy con el icono del ratón hasta este puntito chiquitito que parece una chincheta, lo clico y fijo inmediatamente este menú, lo cual me permite trabajar de una forma más ágil, acceder aquí a los diferentes iconos o rutinas que quiero implementar en mi hoja y a partir de allí puedo trabajar más cómodamente. Vamos, hay gente que prefiere que desaparezca en tanto en cuanto que así tiene mayor superficie de trabajo, pero con las pantallas actualmente que tenemos, que son enormes, no creo que os haga falta, al menos de cara al examen, no. ¿Cómo vamos a empezar el tutorial? Pues empezaremos con las primeras sucesiones que estuvimos hablando en clase. Recordemos que Excel tiene memorizadas sus diferentes sucesiones. Algunas de ellas son alfanuméricas, en este caso los meses del año. También tiene metidas los días de la semana, lunes, martes, miércoles. Recordamos que para poder hacer estas sucesiones, dependiendo de la versión, haremos de seleccionar o dos o un elemento de la sucesión. Yo aconsejo que empecemos con los dos elementos de la sucesión. Así nos aseguraremos de que nuestra versión sí que incluye esta posibilidad. Fijaos que cada vez que yo muevo el ratón por la pantalla, este ratón tiene un icono de una crucecita con un centro blanco. Si yo selecciono una celda y quiero trasladar esa celda, cuando aproximo el ratón a uno de los bordes aparecerá una cruz de flechitas y si clico en ella con la oreja izquierda del ratón o botón izquierdo del ratón, ya sabéis que yo le llamo orejas, por aquí que es un ratón, me permitirá trasladar y mover la celda por donde yo quiera. Volvemos con la manía que tiene María José de seleccionar los dos primeros elementos, dando igual la versión en la que estemos. Así nos aseguramos de que siempre funcione. Fijaos que abajo a la derecha hay un cuadradito chiquitito y en el momento en que aproximamos el ratón sobre él, el icono pasa de una crucecita con relleno blanco a una crucecita negra. Si arrastramos con ella, prolongamos la sucesión, pero si hacemos doble clic, prolongamos la sucesión de forma inmediata hasta el final de lo que tenemos en la celda, o inmediatamente a la izquierda o inmediatamente a la derecha. Normalmente recordad que a mí me gusta poner ordinales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 para poder así facilitar y agilizar los completados o autocompletados de las series. Lo mismo una serie numérica, imaginemos en este caso una sucesión con un salto de 3. Si yo hago una prolongación, esta sucesión en la que todos los elementos distan 3 unidades, pues se va a prolongar al infinito y más allá. Que yo quiero hacer sucesiones negativas, es decir, 3, 1, y que me aparezca toda la sucesión de números impares de 3 hacia abajo, pues no tengo nada más que hacer que prolongarlo hacia abajo o prolongarlo hacia arriba. Y este va a completar esas sucesiones. Empezamos con el menú portapapeles. El menú portapapeles es el típico de copiar, pegar, cortar y copiar formatos. Es el control C, control V de toda la vida, pero con un poquito más de trabajo por detrás, ¿vale? Que yo quiero trasladar, vamos a poner esta sucesión directamente. Recordemos que si yo le doy a delete, solo borro un elemento de lo seleccionado. Si le doy a suprimir, suprimo, borro totalmente todos los elementos. ¿Yo cómo puedo trasladar algo que tenga escrito en Excel? Accedo a uno de los bordes, me aparece el icono de traslado, clico con la oreja izquierda y he trasladado donde yo quiera estos elementos. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues yo puedo darle directamente a cortar, borro del espacio. Sabéis que el comando se ha accionado porque aparece este borde punteado, bueno, raya, espacio, y cuando yo le doy a pegar aquí a la izquierda, automáticamente esto que yo tenía aquí escrito se ha trasladado, se ha materializado en otra columna y en otra fila iniciales, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo hacer para duplicar? Pues en vez de cortar, le doy a copiar y le doy a pegar. Recordemos que yo puedo acceder, escape, para quitar esa selección. ¿Cómo puedo hacer yo el copiado? Pues el copiado lo puedo hacer con este icono de aquí,
Lo puedo hacer con oreja derecha del ratón copiado o con el consabido control C. Y como veis, acabo de clicar control C y se acaba de activar el comando. Clic o escape para salir, ¿de acuerdo? ¿Qué es copiar? Insisto, copiar un dato y pegar lo pondríamos en otro sitio. Cortar, pues simula un traslado. Quito de un sitio y pongo en otro sitio, ¿de acuerdo? Como podemos ver, tenemos copiar como una imagen. Pues bueno, es una opción. No lo vamos a usar, no lo hemos visto en clase, no os preocupéis, no va a caer al examen, ¿de acuerdo? ¿Qué es copiar formato? Pues vamos a ver. Imaginemos que yo tengo el año, los meses del año, recordamos que con delete no se puede, es con suprime. Imaginemos que yo tengo los meses del año puestos con el formato más horrendo que nos podemos echar a la cara. Esto y esto. Y en algún momento de nuestra existencia nos ha parecido precioso, maravilloso y útil. ¿Cómo puedo trasladar este formato a cualquiera de los demás elementos que tengo yo puestos en mi hoja actual? Pues tan fácil como seleccionarlo, copiar formato, aparecerá este icono del pincel y arrastrarlo a lo largo de lo que yo tengo aquí. Fijaos que al copiar y pegar formato, Excel guarda en la memoria los límites del formato que he seleccionado. Es decir, que si yo tenía 12 celdas, 12 meses del año, con un borde que las rodeaba, en el momento en que yo pego este formato y supero esos 12 celdas, pues obviamente el formato continúa con lo que sucedía en la celda número 1, 2, 3 y en este caso hasta la 4, que es lo que llegamos a la celda 46 o de número 46. Esto recordad que es lo que yo hacía cuando hice el planning en la clase práctica. Recordad que yo lo que hacía era venirme aquí, darle un formatito super cookie, super mono a los sábados y los domingos y decir, seleccione el formato de la semana, que va a ser los primeros 5 elementos de la semana, de lunes a viernes, en ningún color, y sábado y domingo con un color de relleno. Si le doy a copiar formato y lo traslado a lo largo de mi planning, que es la primera práctica que hemos hecho, ese formato se va a copiar y pegar siguiendo esos límites que hemos planteado de en 7 filas, las dos últimas siempre van a estar sombreadas, ¿de acuerdo? Lo voy a cargar, que si no se me llena esto. Recordemos que se tiene que borrar con suprimir. ¿Qué sucede cuando borro elementos? Pues que borro elementos, pero no borro formatos. ¿Cómo me cargo un formato? Pues lo más fácil es coger aquí y arrastrar directamente esto y nos cargamos el formato o pues copio un formato nulo que no tenga nada y lo pego aquí, ¿de acuerdo? Con eliminar la celda también se puede hacer de muchísimas formas y eso se irán ocurriendo conforme cojáis soltura. Repito, cortar control X, copiar control C, pegar control V, copiar formato, no lo suelo usar yo directamente con shortcuts, con atajos, pero vamos, con clicar aquí y trasladar, no creo que sea necesario usar ningún atajo, ¿de acuerdo? El siguiente menú de fuentes, pues es el típico que tenemos en Word, que todos lo sabemos. El primero elemento que aparece o la primera función es la de seleccionar el tipo de letra. No, recordemos que es el tipo de fuente, ¿de acuerdo? El siguiente es el número de la fuente. Recuerda que yo os dije que si yo quería conseguir el tamaño 25, Excel entiende que yo puedo editar de aquí el tamaño y ponerlo a mi gusto. Los dos siguientes iconos subían de punto en punto para arriba o de punto en punto para abajo a lo largo de la lista que tengo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto puede crecer o no. Yo puedo poner predeterminado o no. Eso ya os enseñaré otro día a hacerlo si queréis. Y pues sube para arriba y baja para abajo el tamaño de la fuente. ¿Qué quiero negrita? Pues ya está. ¿Qué quiero cursiva? Pues ya está. ¿Qué quiero subrayado? Pues ya está. ¿Qué quiero doble subrayado? Pues ya está. ¿De acuerdo? ¿Qué no quiero nada? Desactivo. ¿Que quiero hacerlo con atajos? Pues recordemos que negrita es control N, cursiva es control K y subrayado pues es control S, ¿de acuerdo? Va con este inicial de aquí. ¿Cómo puedo meterle alguna otra característica más a la fuente? Pues nos vamos aquí a este menú, al menú contextual de fuentes, clico aquí y aquí me viene lo mismo, pero con un par de detallitos más. El tachado, que bueno, pues sirve para eh, textos revisados, no le veo mucha función en Excel, pero bueno, siempre se puede usar. Y
Dos funciones que me gustan mucho, que las uséis bastante, probablemente no hoy, probablemente al final del curso cuando estemos trabajando el tema de estadística o ecuaciones matemáticas, es que son la función de superíndice y de subíndice. Pongamos que yo tengo que poner 7 elevado a 2. ¿Qué haría yo para aplicar el formato superíndice? Me voy a fuente, selecciono lo que yo quería poner en superíndice, clico en superíndice y ya lo tengo. Pues vale, es que no le he dado a aceptar, ¿vale? Esto es básicamente lo que hay que hacer. Uy, no se queda. ¿Y esto por qué? Me estás fallando. ¿Y ahora por qué no se queda? Ahora sí. Problemas del directo, chicos, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué puedo hacer también? Voy a dejarme bordes para el final. Pues puedo cambiar el fondo, ponerle colorines entre más o menos bonitos y horrendos, quitar el relleno o seleccionar colores. Recordad que yo os dije que aquí tenemos los diferentes valores de la distribución de RGB de colores. Red, green, blue, ¿de acuerdo? Rojo, verde y azul, como os viene aquí en español. Y en vez de hacerlo también a mano, pues podemos buscar la gama de colores que nos guste, rojitos, e irnos más para arriba o más para abajo en función de lo claro oscuro que queramos este color que hemos seleccionado. O el estándar, y nos vendremos aquí a estas celditas, seleccionamos el color que queremos y pues ya lo tenemos, ¿vale? Que queremos cambiar el color de la fuente, no de la letra. Recordemos que en Excel y en Word se llama fuente. Pues bueno, pues lo mismo. Selecciono el color que yo quiero, este así que es muy discretito, y que quiero cambiar otro que no me gusta. Pues muy fácil. Pues vengo aquí y vuelvo a hacer lo mismo. Selecciono este verde super cookie y lo dejo aquí. Fijaos que cuando yo meto colores predeterminados o recientes, estos se quedan por aquí metiditos y es muy cómodo de trabajar. Si yo quiero o necesito tener un Excel con colores corporativos, recordad que os dije que lo primero que tenemos que hacer es buscar los colores corporativos por aquí dentro, que ya la empresa nos los habrá dado, o que yo más o menos, como pues tengo buen ojo, enseguida lo puedo aproximar al color que me parece más cercano al de la empresa y pues me es mucho más fácil tenerlos aquí cerca en vez de andar buscándolo cada 2 por 3, ¿vale? Venga, ¿cómo meto los bordes? Que es vuestra pesadilla. Pues bueno, pues despliego. ¿Que quiero meter un borde inferior solamente? Pues a lo seleccionado le meto un borde inferior. ¿Que quiero meter un borde derecho? Pues a lo seleccionado le meto el borde derecho. ¿Que quiero meterle todos los bordes? Pues donde le tenga seleccionado tengo todos los bordes. ¿Que quiero meter un borde grueso? Pues a lo que tengo seleccionado, que es solamente -11, tengo un borde grueso. ¿Que lo que quiero es un borde inferior en la parte inferior? Pues ya está. ¿Que me quiero cargar los bordes? Pues selecciono donde tengo los bordes y digo sin bordes. Ahora bien, si yo quiero bordes ya, con formatos, texturas, grosores, esto sí voy para lo mismo, que es como en Word, que yo voy pasando el pincelito y va pintándose, ¿vale? Pues me voy a más bordes. Aquí puedo hacer alguna selección, pero de verdad me parece mucho más práctico venirse aquí, al menú que proviene de la versión primitiva de Excel. Todos los menús que veis así provienen de las versiones primitivas de Excel. Y me vengo. Por ejemplo, en la práctica que hemos hecho hoy, que era raya punto, color rojo, si no recuerdo mal, contorno en rojo. Y fijaos que si yo quiero un contorno, dibujarlo con un color predeterminado y un formato predeterminado de línea, lo que tengo que hacer es primero seleccionar el formato de línea, luego el color y luego dibujarlo. Si no, fijaos que no está cambiando en ningún momento la selección de tipo de línea del borde. Fijaos que esto no se hace automático, es decir, yo vuelvo a cambiar de idea y dibujo. Vengo a cambiar de idea y dibujo. Cambio de color, que no se cambia aquí, y dibujo. Que es lo que os ha pasado mucho, es que vosotros dibujáis y después cambiáis el color. No, falso. Se busca el color, se busca el formato y le doy y le doy. Recordemos que para tachar tengo estos dos iconos de aquí o aproximo directamente en mi editor pues a las líneas por donde yo creo que van a pasar más o menos lo que me interesa. Y automáticamente esto lo va a repetir, ¿vale? Veamos, ¿cómo accedo a estos menús contextuales que tengo por aquí? Además de clicar aquí, con oreja derecha, formato de celdas, puedo
en un momentito entrar en los diferentes menús y submenús que tengo por aquí abajo, los emergentes, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo en el menú alineación? Pues recordemos la práctica que os puse en clase, que era hola y adiós. Y voy a hacer más grande la celda para que lo veamos un poquito. Recordemos que yo lo puedo centrar arriba, en medio y abajo, izquierda, centro, derecha, centrado, centrado, centrado arriba, izquierda más para abajo, derecha, centro, es decir, puedo ponerlo en cualquiera de las 9 posiciones en el espacio, 3 de arriba, 3 de medio y 3 de abajo, ¿vale? Este icono lo que me ayuda es a organizar pues, el ángulo de giro, el ángulo de inclinación de mi texto e incluso me permite leerlo en vertical, leerlo desde la izquierda o girando la cabeza hacia la derecha, ¿de acuerdo? O personalizándolo. Otra vez estamos en el menú este tanto retro, el de las versiones previas, al que accedo desde aquí o al que accedo desde aquí o desde oreja derecha, formato de celdas. ¿Y qué tengo aquí? Pues esto aquí, como siempre, en estos menús tengo un poquito más de opciones. Puedo personalizar el ángulo, tanto de forma gráfica como de forma numérica, 28 grados. Y puedo pues, hacer formato de celdas, puedo hacer alguna que otra cosita más. Lo mismo que he hecho aquí con estos iconos, lo puedo montar aquí. Y además aquí tengo ya alguna cosita un poquito ya más trabajada. Y luego tenemos estos maravillosos comandos de ajustar, reducir y combinar celdas que os han costado un poquito en clase, ¿vale? Voy a proceder de nuevo a explicaroslo. Voy a poner aquí de nuevo hola, ¿qué tal? Y fijaos, hola, ¿qué tal? Cabe en la celda en la que yo estoy trabajando. Vale, pues no va a pasar nada, no voy a tener ningún problema. Pero imaginemos que yo la celda no la quiero tan grande o un poquito más grande que el mensaje, sino que lo quiero, voy a borrar esto, que lo quiero precisamente ajustadito al final de la L. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues acercando el ratón a este puntito y aproximarlo a mano. Ay, cachis que me paso. Ay, cachis que no lo consigo. Como a veces es complicado, ¿qué le puedo decir a Excel para que lo haga automáticamente? El doble clic. Aproximo aquí, doble clic y automáticamente me lo aproxima a la L. ¿Que borro este mensaje? ¿Dónde me lo aproximará? A la S del adiós. ¿Lo vemos? Venga, control Z, control Z, deshacer para tener lo anterior. Vale, ¿cómo puedo ajustar esta celda? ¿Vale? ¿Cómo puedo ajustar esta celda para que tenga en cuenta el tamaño cambiante del mensaje? Pongamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fijaos que si tengo algo escrito a la derecha, ese algo corta el mensaje, ¿de acuerdo? Y puede parecer que haya menos escrito de lo que hay. ¿Cómo puedo regular el tamaño de esta celda? Pues fijaos, tengo varias formas. Con el comando ajustar texto, lo que hace es fijar el ancho de la columna y amplía la fila. Si control Z he hecho para deshacerlo, si pongo reducir hasta ajustar, lo que va a hacer es reducir el texto, el tamaño de la fuente del texto, pero ojo, 11 es el código del tamaño de la fuente, de la celda, y aunque vaya cambiando el tamaño de la celda, el 11 sigue estando. Es decir, yo guardo en memoria cuál es el tamaño máximo, el 11 en este caso, al que va a llegar la letra. Pero luego ya para visualizarlo mejor o peor, que de hecho aquí esto es una hormiguita, lo que va a hacer Excel, ajustarlo al tamaño óptimo para que el ancho de la fila contenga la totalidad del mensaje. ¿Cómo puedo hacer que se vea, en este caso, en dos celdas? Pues lo que puedo hacer es automáticamente, me cargo esto, combinar las celdas. Así consigo que la celda sea más grande, voy a poner el borde de contorno para que lo podáis ver mejor. Y en vez de tener dos celdas, tengo una un poquito más gruesa. ¿De acuerdo? Fijaos que esto es mucho más grande que cada una de las celdas individuales, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. El comando combinar celda también es accesible desde este otro icono. Puedo combinar y centrar automáticamente. Fijaos lo que he hecho, lo acabo de romper. Cuando doy a combinar una cosa que está combinada, se descombina, se separa. Si le doy a combinado y centrado, se centrará. Si le doy a
combina horizontalmente, combinará en horizontal, pero no centrará. Fijaos la diferencia entre combinar y combinar centrado. Voy a volver a aplicarlo y lo veréis, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer? Pues separar celdas, que es de cajón, es decir, las separo. Donde había una, ahora hay dos, tres o las que fueren, porque yo puedo combinar pues tantas como quiera, ¿vale? Y cogerá el texto que está más a la izquierda y arriba de todos los que tengo. En este caso, fijaos que 31 era lo que estaba más hacia la izquierda y hacia arriba de todo lo que estaba escrito, pues en este caso lo que va a hacer es mantener ese número como elemento de la celda en cuestión, ¿vale? Deshago y deshago. Hasta aquí todos, ¿no? Venga, pues vamos a borrar esto un poquito para que no nos agobie ni tengamos ruido visual. Ya sabéis que me gusta muchísimo, es verdad que está combinado, que me gusta muchísimo esa palabra, pero es cierto. Y vamos aquí un poquito a borrar todo lo que tenemos que molesta en la pantalla. Y esto, fijaos, al igual que yo también puedo ajustar en horizontal, también doble clic en vertical. Si yo pongo un número, este número de esta celda puede tener un formato cualquiera, es decir, que si yo pongo un texto, Excel lo reconocerá como texto, si yo pongo un número, Excel lo reconocerá como un número y me olvido de lo que sea. Pero a lo mejor en vez de un número quiero que sea otras muchas cosas. ¿Cómo puedo decirle a Excel que quiero lo que quiero que sea? Pues vamos al menú de siempre, al menú contextual de número, clico aquí o le doy a la oreja derecha del ratón o formato de celdas y me vuelvo a meter aquí. General, según lo que haya, Excel tomará cuenta y elegirá el formato que considere más oportuno. Número, automáticamente decimos a Excel que lo que tengo aquí es una cifra y ya está ahí, me olvido. ¿Cuántas posiciones decimales quiero? Pues imaginemos que quiero 6 cifras significativas después de una coma, pues automáticamente Excel nos pintará una coma y luego 6 cifras significativas. ¡Ojo! La coma de Excel puede ser o punto o coma, en mi caso, en este ordenador que tengo yo en casa, es en punto, según la configuración regional que tengamos en nuestro ordenador. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que estoy escribiendo el punto o la coma? Lo haré porque si nos fijamos en nuestro teclado ahora mismo, en el bloque numérico, es la parte que tengo los números apilados de 3 en 3, ese puntito en la tecla que pone suprimir, a la derecha del 0, debajo del 3, ese puntito, cuando yo lo clique, me va a dar la pista, ¿vale? En este caso, veo el punto, de lo que tengo como configuración de decimales. Si tengo configuradas las comas, ese punto actuará como una coma. Si tengo, como en mi caso, configurado puntos como símbolo de decimal, me aparecerá el punto. En el momento que yo haya averiguado si tengo puntos o comas como decimales, pues ya puedo ir a la coma o al punto que están a la derecha de la M y a la izquierda del Shift para poder seleccionarlo de una forma quizás más ágil, porque estoy más acostumbrados a esa parte del teclado que no es la del bloque numérico. Volviendo a lo que estábamos. Vamos a ver. Cuando tengo números grandes y feos, pues quizás es mucho más cómodo, podéis ver aquí además en el ejemplo, es menos enfarragoso leer las cifras así que de la otra forma. Imaginemos que tengo aquí una cifra pues ingente. Pues hombre, es más bonito leerla así que leerla así, sinceramente. Apilados de 3 en 3 yo tengo una más clara conciencia de si estoy trabajando en millones, en miles de millones, billones o en solo un conjunto de números porque mis ojos son incapaces de detectar cuántos números tengo aquí. Aquí, sin embargo, de un golpe de vista puedo ver que tengo 3 agrupaciones de 3 números más un décimo número más y los ceros ya se me pierden en los cuantos hay, pero sé que hay unos cuantos, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué más puedo seleccionar por aquí? Puedo, si estoy trabajando con elementos contables, puedo seleccionar la moneda a la que hacen referencia los valores numéricos con los que estoy trabajando. Lo mismo, cifras significativas y puedo seleccionar más, menos y puedo seleccionar pues cualquiera de las monedas que tenga Excel incluidas, que son, pues yo diría que todas las que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Si le doy a aceptar, automáticamente la cifra que yo tengo aquí pasa a ser leída como moneda. ¿Que quiero modificarlo? Ojo, también puedo hacerlo desde aquí, ¿vale? ¿Que quiero modificar la moneda? Pues me vengo aquí a moneda y me voy a las más rápidas, pues yo que sé, al chino, a la inglesa, a la europea española en este caso, y lo dejo.
¿Que quiero aumentar cifras significativas? Tengo aquí dos iconos súper útiles, muy cómodos, que me ayudan a hacer lo mismo, ¿vale? Que haría desde aquí. Me ahorra clics. Son otros atajos que me ahorran clics, ¿vale? Fecha, pues poner este número en formato fecha. Tan fácil como venir aquí, decirle que esto es una fecha y ya está, me lo pone. ¿Por qué el 200 y pico que he puesto en concreto, 234 es este día? Pues pensado un poquito, pero a lo mejor tendrá que ver que es el día 234 del primer año, que es 1900, que es el primer año que tiene en la memoria interna de cálculo de días, meses y años Excel, ¿de acuerdo? Va por ahí. Puedo dar 1000 formatos de fechas más uno. Puedo personalizarlo. También aquí tengo más para personalizarlo. Puedo meter hora y fecha incluidos. Esto lo puedo editar si quiero ya y de sobra. Y puedo, uno que os importa, que yo hemos trabajado también, meter porcentajes. Vamos a trabajar con porcentajes. Yo puedo decir que 4 va a ser un porcentaje, clicando el 4 y metiéndome aquí en porcentaje, o aquí, ¿vale? O puedo decir 4 Shift en la tecla numérica de 5 y decir que 4 es un porcentaje. Porque cuando clico 4 y le doy el asignado de porcentaje, pasa a 400. Porque Excel está pensando que lo que yo le he metido es el número dividido entre 100 para poder hacer la multiplicación que toque para sacar el porcentaje adecuado. Recordamos que si yo quiero sacar el 4% de algo, he de multiplicar por 0,04. Es decir, que si yo quiero que Excel entienda que voy a aplicar un 4%, ¿lo veis? He de meter la cifra por la que se supone que tendría que multiplicar el valor correspondiente, ¿vale? Venga, vamos a ver. ¿Qué más os puedo enseñar de aquí? Pues lo único que me quedaría es el formato condicional, ¿vale? Voy a abrir una nueva hoja. Recordamos que esto se supone que es un libro contable, de ahí que cada archivo de Excel se llame libro y que cada hoja sea la hoja del libro. Recordamos que si yo hago doble clic puedo llamar en vez de hoja Pepito o puedo decirle, por ejemplo, formato condicional. Puedo también tintar, colorear con oreja derecha. Puedo cambiar el color de las etiquetas, pues para que se me haga quizás un poquito más atractivo, más fácil localizar la hoja con la que estoy trabajando. Si tengo 3 o 4, pues a lo mejor me es mucho más cómodo esto, ¿vale? Vamos a hacer la temida tabla de valores aleatorios. Recordamos que Excel puede hacer sucesiones de ítems, de elementos en formato alfanumérico, es decir, combinaciones de letras y de textos. Recordemos a su vez que cuando yo quiero apilar números, conviene que yo tenga muy en cuenta que si voy a tener al final 2, 3, 5 cifras significativas en la parte numérica de la alfanumérica o en la parte numérica de sucesiones, en el caso solo formadas por números, he de almacenar para un correcto ordenado de esta sucesión a posteriori, recordad que había problemas y no, he de almacenar las cifras significativas a las que yo crea que vaya a llegar mi sucesión, para que luego, al ser ordenado, no pase a ordenarse el 1, luego el 10, 11, 12, 13, bla, 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 el 2, 20, 21, 22, etcétera, porque si no eso va a descuajar y fastidiar todas las tablas que tengamos. Es decir, que es de buena praxis, y recuerda que esto pocos sitios os lo van a decir, que acumuléis la parte alfabética tal cual y luego la numérica. ¿Y por qué? Porque Excel compara cifra a cifra, ya sea letra o número. Y dirá, vamos a ver, de las demás filas, ¿todas son A's? Pues todas van a ir con el mismo orden de prelación. ¿Todas son L's? Pues con el mismo orden de prelación. El siguiente, ¿son todos unos? Y a este le va a dar igual que si en la cuarta posición tenéis un 0, un 1 o nada. Y no va a distinguir si este 1 corresponde a un 1 o corresponde a un 11 o a un 111. ¿De acuerdo? Y para hacerlo bien hay que hacerlo así. ¿Cómo hago esto mismo con sucesiones numéricas? Recordamos que si yo pongo 001, este dice que mira, que para ti,
que yo los dos ceros delante que no significan nada, no los quiero. Recordemos el apóstrofe, esa teclita que está a la derecha del cero, y no en bloque numérico, en el bloque normal de letras, que es, como os decía en clase, el apóstrofe de D'Alembert, que es esa comilla elevada, los de francés lo sabéis bien, que separa la D de la A. Pues esa comilla es la que me va a permitir poder almacenar cualquier cosa alfanumérica o numérica. ¿Por qué? Recordamos que los números en Excel se almacenan a la derecha y cuando yo pongo el apóstrofe, esos números de Excel pasan a ser texto. Fijaos que yo un número lo acumulo a la derecha y el texto lo acumulo a la izquierda. ¿Esto qué significa? Que lo que he metido aquí, que naturalmente es un número, Excel lo asume como como un string, como un texto, ¿de acuerdo? De hecho, aquí nos dice, oye, ojito, que se te está almacenando como texto, ten cuidado, ¿tú estás seguro? Lo convierto en un número de nuevo, que es que ha sido un error, ¿verdad? Ah, no, que tienes razón. Pues nada, yo te lo dejo así y tal cual, ¿de acuerdo? Recordamos que, voy a haceros un zoom, cuando yo meto aquí un apóstrofe, en la zona de visionado no va a aparecer, pero sí que aparecerá aquí en la barra de fórmulas, la barra de lo que tengo dentro metido, ¿vale? ¿Lo veis? Si hago doble clic sí que aparece, pero si no, no va a aparecerme. Y ahora bien, sí, la sucesión sí que me la va a hacer bien, ¿vale? Veamos, recordemos cómo se metían números aleatorios entre. Hoy hemos visto aleatorio.entre, puedo clicar, puedo hacer tabulado, etc. Y hoy hemos visto valores de inversiones, entre 10.000 y 50.000, si no recuerdo mal. Pues nada, vamos a meterlo por aquello de hacer valores un poquito más variados en vez de trabajar los típicos de entre 0 y 10. Y recordemos, cuando yo meto una función, en este caso la función aleatoria de entre, aquí debajo nos va a aparecer la chuletita del aleatorio entre, la chuletita de que después hay que poner un paréntesis, luego el valor del límite inferior, punto y coma, para separar el valor del límite superior, cierro paréntesis y ejecuto con intro ya que se quede grabado. Recordemos que una función la puedo prolongar en horizontal o en vertical, nunca de las dos formas a la vez. ¿Veis que me lo bloquea? Primero lo tendría que prolongar así y luego en horizontal. Si no, es que no me deja. Son limitaciones que tiene Excel, no es que sean muy problemáticas, pero son las que son. Pongamos que aquí está la inversión del año A, del año B y del año C. Y como podéis ver, cada vez que hago un intro, un clic, cambian los valores. ¿Por qué? Porque están de forma aleatoria. Cada vez que se refresca, que se actualiza la hoja, porque se refresca cada vez que se hace un intro, o un clic, así, ¿vale? Estos números van a variar. ¿Cómo los fijo? Por ejemplo, voy a fijar la columna C en la columna D. Pues me vengo aquí y me voy o aquí al menú copiar, o aquí a oreja derecha, menú copiar, o a control C, ¿de acuerdo? Control C. Y en esta columna los voy a pegar. ¿Y cómo los pego? Recordemos que hay pegados especiales, que los tengo o aquí o con oreja derecha aquí. Recordemos que la primera acción es pegar, pegamos todo, pegamos, sí, fórmulas y formato, pegamos todo tal cual, trasladamos, duplicamos. Aquí, como podéis ver, solo pego los valores resultados de las fórmulas que yo tenga. En esta opción solo pego las fórmulas o funciones. Aquí transpongo. ¿Qué era transponer? Los que habéis trabajado ya con matrices lo sabréis. Es copiar lo que está en vertical en horizontal y lo que está en horizontal en vertical. Útil cuando me he equivocado a la hora de hacer una tabla, como os enseñé en clase a la hora de hacer el calendario y el horario, y quiero modificarlo, no quiero andar pues tecleando de nuevo la sucesión de días, meses, años, lo que sea. Con esto pegaría formato, que es equivalente al iconito este del pincelito, y aquí sería copiar hipervínculos. Bueno, pues como lo que me interesa es fijar valores, vengo aquí y tengo valores. Y como veis son valores, no son ecuaciones. ¿Por qué son diferentes? Pues que en el momento en que yo hago el pegado, estos números van a volver a cambiar. Así que, pues, olvidaos.
que es normal que no sean ni remotamente parecidos a los que tengo yo a la izquierda, ¿de acuerdo? Venga, pongamos que quiero hacer lo que os he pedido yo en clase de darle unos bordes creativos a la tabla. Bueno, pues nada, fácil, me vengo aquí, quiero los del contorno así súper feos, en un color ahora naranjita, tal que así, y luego quiero los de dentro más gruesos, en un color un poquito más discreto, que sean interiores, por ejemplo, ¿vale? Y luego quiero que estos dos aparezcan como tachados en un color también discretito, en este gris que... Es que no lo vais a ver si no. En este grisecito por aquí y hago zasca, zasca y ya está. ¿Vale? Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué más hemos trabajado hoy? Pues aquí hemos estado trabajando en los formatos condicionados. Pues venga, vamos a seleccionar el rango de valores que quiero incluir en mi condicionado o en mi regla de formato condicionado. Puedo o meterle la barra de relleno de degradado. Recordemos que era una barra que iba creciendo o decreciendo en función de los valores máximos. Aquí podemos ver, voy a fijar esta por ejemplo, que el mayor valor pues tiene la máxima barra y los menores valores tienen pues las barras más pequeñitas. ¿Cómo funciona este formato? Pues además de poner los que yo tengo aquí, fijaos que tengo aquí estos elementos, meter una nueva regla o, que es este, editar, administrar las reglas que tengo actualmente. ¿Que yo quiero editar esta regla? Pues tal cual, como solo tengo una, la selecciono, le doy a editar y aquí es lo que tengo. ¿Que no me gusta el color? Que lo voy a cambiar a este, que es más cookie. ¿Que no me gusta el borde? Pues le voy a meter un borde sólido y que tenga un color verde feo. Aquí lo puedo ver un poquito, ¿vale? Que quiero que tenga esto aplicado, vamos a verlo. Queda feísimo, pero bueno, me gusta. Que quiero que en vez de sea automático al valor más bajo es el que se le dé la barra más corta y la más larga que sea al percentil 90. Tal que quiero que en vez de ser al percentil sea al porcentaje del 100%, no. Que a partir del 90% todos tengan la barra más alta y el más bajo no. Que al porcentaje de 25% y para abajo todas tengan la barra pequeñita, pues aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Que todas las fórmulas que tengan o todos los valores que tengan un valor igual o por debajo del 25%, pues aparecerá una barra nula. Y todos los valores aquellos que estén o sean iguales al 90 o por encima del 90%, pues tendrán la barra completita. ¿Vale? Entendemos un poquito cómo va lo de porcentaje, percentil, fórmula, pues había que buscar una fórmula o valores bajos, altos o dejarlo en automático y el propio Excel lo gestiona en función del rango de valores en los que esté trabajando, ¿vale? Hoy también hemos trabajado con otro formato condicionado que eran las escalas de color. Pues aquí tengo una escala de color en la que a máximos van a verdes y a mínimos van a rojos. Esta está invertida. Como podemos ver, a máximos va en rojo y a mínimos va en verde. Y tengo también pues otras más o menos creativas, más o menos atractivas, más o menos agraciadas o la que me apetezca a mí hacer. Pues yo puedo venir aquí y el valor más bajo sea el azul y el más alto sea el amarillo y diga, uy, qué cookie, qué bonito. O que me dé por... Vamos a administrar la regla. Vamos a borrar esto. Editamos y me puedo meter también a modificar estos límites. En vez de el valor más bajo y más alto, puedo decir que por debajo, por encima del número tal, por debajo, por encima del percentil tal, por debajo, por encima del porcentaje tal. Recordemos, insisto, que porcentaje y percentil no es lo mismo. Recordamos lo de mates, por favor. ¿Vale? Etcétera. Ya que he puesto hoy una columna más que en clase, voy a aprovechar para refrescaros un poquito lo que era el conjunto de los iconos, ¿de acuerdo? Pongamos este de 4 iconos diferentes. ¿Qué me representan estos 4 iconos? Pues estos 4 iconos me van a representar los valores máximos con la flechita verde para arriba, los valores mínimos con la flechita roja para abajo e intermedios los de para abajo o para arriba de la flechita amarillita. Si quiero saber exactamente de qué va esto, es fácil, me vuelvo a meter en el menú de administrar
editar reglas y me vengo aquí a ver qué pasa. Que no me gusta la flechita roja para abajo porque queda muy negativa. Pues quizás mejor el punto rojo que da menos idea del descenso del valor. Si quiero vender a mis inversores que ha sido un año de vacas flacas, pues quizás mejor un punto rojo que una flechita para abajo roja, que significa que hemos caído hasta el fondo. Probablemente, a lo mejor me interesa añadir un sesgo a mi campana de valores y no me interesa, prefiero que salgan más valores positivos, pues en vez de valores del 75% quiero meter que por encima del 65% el icono sea la super flecha verde, entre el 65 y el 50% pues en vez de esta que me aparezca esta flecha de jolín, estamos mejorando, y entre el 25, perdón, entre el 35, por ejemplo, y el 50, que me aparezca, pues, yo qué sé, el semaforito este. Y esto automáticamente aparecerá, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué otro formato podría añadirle? Pues nada, pues cualquier otro. ¿Que quiero meter una nueva regla? Pues me voy a administrar a nueva regla o le doy directamente a nueva regla. Repito, o clico aquí en nueva regla o en administrar, que me gusta más, nueva regla. Y aquí puedo añadir reglas que son todas las que hemos visto, pero trabajadas poquito a poquito. Si nos metemos en la primera, puedo administrar reglas con escala de 2 colores, con escala de 3 colores. Puedo meterle que esta sea la variación de colorines que tenga mi escala. Y ahora veremos cómo queda. Queda entre feo y muy feo. ¿Vale? Puedo en vez de esto decirle a la escala de valores que en vez de ser de 3 colores sea la barra de datos, que es la de crecimiento, la segunda que tenemos aquí, o directamente conjunto de iconos, que es ese encargaría de editar esta columna que tengo aquí. ¿Que no me gusta ninguna de estas? Pues bueno, pues fácil, vamos a ver. Voy a la más sencillita. Aplico formato cuando el valor de la celda se encuentre, o sea, superior a, en este caso pongo yo el límite, pues 41.000. Y quiero que sea un formato pues específico. Pongamos que en negrita el texto, el borde con un contorno en azul. Recordamos que tengo que poner el color y luego dibujarlo. Y el relleno, pues que sea este color feo. Y quedaría claro. ¿Vale? Y el resto desaparecería. Recordad, chicos, que las reglas de formato condicionado se van apilando una tras la otra y podemos cargárnoslas, ¿de acuerdo? Ojito con eso. ¿Qué puedo hacer también? Pues a lo mejor en vez de eso quiero aplicar valores respecto a un rango en vez de a un solo valor. Y lo demás pues es lo mismo que estuvimos viendo en clase, ¿vale? No le voy a dedicar más tiempo a esto, que esto lo deberéis de saber ya. ¿Para qué servía el icono de dar formato como tabla? Pues en vez de tener esta tabla que está muy bien y es útil, este formato como tabla nos da la opción de meter, aquí me dicen el rango de valores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y asume como que la primera es de encabezado. Ojo, tened cuidado con eso. Este formato de tabla, ¿qué me permite? Pues este formato de tabla me permite hacer muchas cosas. Y en concreto, ¿qué me permite? Aplicado de filtros. Yo puedo buscar las inversiones que se encuentren, pues a lo mejor filtro de número que sean mayores que 25.000 y solamente me aparecerán esas inversiones. O, por ejemplo, que quiero que se encuentren entre 20.000 y 40.000. Pues, date, y aquí tengo los dos filtros aplicados. Es este y este a la vez, es decir, la intersección de ambos filtros. Puedo cargarme el filtro. Puedo cargarme el filtro. Puedo ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. Recordemos que si quería volver al orden anterior y lo tengo puesto bien de forma ordinal, ahora lo tengo ya ordenadito, ¿de acuerdo? Vale. Y poco más hemos dado en clase. Lo último que quedaría revisar es el insertado de gráficos. Por ejemplo, pongamos que vamos a insertar un gráfico en el que las series, las filas, nos las den estos valores de esta columna. Pongamos que es el nombre de la casa,
la calle en la que voy a invertir, la empresa en la que estoy trabajando, el alumno al que estoy calificando. Y aquí pues calificaciones, notas, precios, inversiones, lo que sea. ¿Y qué quiero con estos datos? Generar un gráfico, pues nada, tal que selecciono todo, me vengo aquí insertado, me vengo aquí a gráfico y ya sabéis que a mí estos menús no os lo voy a enseñar por aquí porque cada uno usamos una versión diferente de Excel y me voy a este. Aquí os aparece gráficos recomendados, recordad que os dije que no, que mejor todos los gráficos y a partir de aquí trabajamos. Veis que aquí ahora en esta versión que tengo yo en casa sí que ya tengo la proyección solar, ¿vale? Columna, recordemos que yo os dije que era interesante para mantener una relación de valores y que al estar en horizontal los diferentes elementos, el ojo humano lo percibe como una evolución temporal y es más fácil de entender las cosas. ¿Para qué servía el gráfico? ¿De acuerdo? El gráfico de apilados. Recordemos que os dije que no me acababa de gustar. Voy a borrar esto un segundito y voy a meter esto de aquí para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Con dos filas apiladas, mejor que con una. ¿Para qué me podía servir a mí un gráfico de valores apilados? Pues lo que os dije de consumos, pues para ver valores totales de consumos de, por ejemplo, rojo la carne y azul era pescado, pues valores de consumo de carne y pescado por familia. Entonces, ¿qué me permite ver esto? Me permite ver los totales, que la familia 005 consume mucho más que los demás, así que por lo tanto habrá más miembros, 4, 5, 6, y a lo mejor esto es una persona sola o una pareja, y a su vez dentro de este valor total, que es realmente lo que te va a destacar, adicionado ambos valores, pues bien una distribución interna no porcentual, sino en valores totales, repito, sobre la distribución de los diferentes ítems. En este caso sería la columna 1 y la columna 2, pues cada una de ellas mostradas de una forma. La serie 1 es la columna 1, la serie 2 es la columna 2. Y como podéis ver, si hablamos de que son valores de 10.000 a 50.000, el valor máximo obviamente es 100.000, que es el doble de 50.000, y el valor mínimo no viene por aquí, que no se ve bien, pero será 20.000, ¿vale? ¿Qué otro tipo de gráfico tengo? Pues el de apilado al porcentaje, que permite que respecto al total, que pierdo la idea del total en este gráfico, que tengo, veo la distribución interna en función de los consumos o de las inversiones o de lo que esto quiera que sea. Por ejemplo, si es un alumno que tiene matemáticas y lengua, pues yo puedo ver dónde se da mejor el trabajo, si en matemáticas o en lengua. Si tengo dos inversiones en dos empresas, puedo ver cómo ha crecido una inversión respecto a la otra, siempre sin tener en cuenta si ese año las inversiones han sido cuantiosas o no, porque aquí me da igual el total, aquí me da igual, aquí lo que me interesa únicamente es la relación respecto al total. Sin embargo, aquí no me interesa tanto la relación respecto al total, sino que me interesa el total de las inversiones. No sé si lo habéis entendido. Es decir, yo con el gráfico apilado puedo ver si las inversiones, los gastos, lo que haya en los diferentes elementos, las diferentes columnas a representar, adicionadas suman mucho, es decir, están cuáles son sus máximos. Y en este otro, en el que voy por porcentajes, me interesa para reflejar la relación referida al valor máximo 100% de lo que sea inversiones, calificaciones X y Z, ¿vale? ¿Qué otros tipos de gráficos tengo? Lineal, pues es lo mismo que el de columnas, normal, apilado y sobre porcentaje, con puntos y sin puntos, estos se llaman marcadores, y me marca, fijaos, los límites superiores de las columnas, que como os decía, representan lo mismo que el de columnas, pero tiene menos ruido visual. Lo malo que tiene esta línea es que si bien sí que mantiene la idea de evolución temporal, quizás es más compleja de leer este gráfico, fijaos, que este otro. Voy a poneros reflejados los dos juntos para que veáis cómo el de columnas en este caso, y no tiene por qué ser siempre, se entiende mejor desde mi punto de vista que el de líneas. ¿Vale? Yo aquí puedo percibir mucho mejor los valores porque me dedico a ver los extremos y aquí, sin embargo, en las líneas puedo ver la evolución temporal de estos valores. ¿Veis? Según lo que yo quiera vender, demostrar o transmitir, hay que tener muy en cuenta un gráfico u otro. Yo ya en clase os he dado pinceladas de consejos. Aquí os voy a dar otras pocas, no muchas más que en clase, mucho menos. Pues además no solo es que ya es súper tarde y estoy que me muero de sueño. Pero sí que es cierto
que esto con el tiempo y lo pocos que os he comentado, vais a coger una idea de cuándo conviene emplear uno u otro gráfico. ¿Qué más gráficos tengo? Pues tengo gráficos de muchos estilos. Como os dije, los 3D no os lo voy a ni explicar, los desdeño, no me gustan, no venden nada, no quedan nada bien. El circular, como podéis ver, como tengo 20 ítems, bueno, 19 porque el 0,1 me lo he comido como encabezado, cuando tengo muchos elementos que mostrar, pierdo la idea de lo que estoy mostrando. Para mostrar una relación de 5, 6, 7, como mucho 8, pues sí podría estar bien, podría entender lo que me quieren mostrar. De hecho, fijaos que cuando yo clico el gráfico que quiero tocar, este gráfico me va, fijaos, clico aquí, me va a sacar de dónde vienen los valores a dónde vienen y yo puedo seleccionar y reducirlos. Fijaos, cuando yo pongo 7 gráficos, 7 elementos, el ojo es capaz de distinguir entre ellos. Ya 12 es complicado. 20 es un circo, que no se ve, no se percibe, ¿vale? Otro gráfico, el de barras, es igual que el de columnas, pero en vertical. ¿Útil? Sí. ¿Sensación de temporalidad y de evolución? No, nunca. El ser humano está diseñado para entender en las columnas que de izquierda a derecha avanzamos en el tiempo, pero de arriba a abajo no. Esto sería para otras cosas. Por ejemplo, para la evolución de la demografía. Recordamos que para la demografía la evolución temporal, o al menos de las cohortes de las edades, viene en el eje vertical y no en el horizontal. En el horizontal vendrían los datos, ¿vale? Esto es un ejemplo de para qué serviría. Otros tipos de gráficos. El de áreas. ¿El de áreas qué es? Pues dibujar por debajo de la línea de estas de aquí. ¿Veis que cómo es? Y ahora fijaos que voy a cambiar rápido, que son las mismas. Lo que hace es dibujar por debajo algo. ¿Útil? Sí. Esta en concreto no. ¿Por qué? Porque una me tapa la otra. Quizás el valor de apilados o el valor de porcentajes, que es igual que es el que os he dicho aquí de columnas o aquí de líneas, ¿vale? Da lo mismo. Puedan ser más útiles. En 3D, pues chicos, vedlo vosotros mismos. Yo, sinceramente, no lo veo bien y venderá mucho, pero no queda claro. Si yo lo que quiero es transmitir, ojo que si no quiero transmitir nada, queda bonito, pero si lo que yo quiero es transmitir una idea, unos valores, algo en concreto, a lo mejor este no es el gráfico adecuado para ello. Dispersión, nube de puntos. ¿Útil en este caso? No, para nada. Si tuviera quizás esa nube de puntos una tendencia clara, una diagonal, una recta, algo, lo que sea, sí que es útil. Lo que os comenté en clase de la relación de alturas con peso de los alumnos. ¿Por qué? Porque normalmente es a más altura más peso y a menos altura menos peso. Habría una tendencia diagonal con pendiente positiva, más o menos por aquí, dependiendo de cómo fuera el espaciado entre altura y peso, ¿de acuerdo? Siendo, por ejemplo, la base peso y la altura en vertical. Ahora bien, para fuera de eso, sinceramente es que no sirve para casi nada. Cotizaciones. Esto es lo que os comentaba yo de Box and Whistle, que es el de caja con bigotes. Es útil para tema de estadística, ya lo daréis en clase con Pilar o con Ana probablemente, ni siquiera dentro de un mes. Lo vais a dar, antes incluso probablemente. Y es útil. Ya cuando lo hayáis dado, si queréis saber cómo representarlo, preguntadmelo que en un momentito os lo enseñaré, ¿vale? Ahora no voy a entrar a ello porque tengo que tener los datos preparados y, sinceramente, no voy a poner a prepararlos ahora. Superficie. Sirve para representar 3 elementos o 3 columnas de datos, para que lo entendáis, y con poquitos elementos. Útil en este caso, como podéis ver, pues no se entiende en absoluto y, bueno, queda bien para algunas cosas, pero para esto no. Como podéis ver, esto es un mosaico, queda súper bonito, pero no sirve de nada. Radial, lo que os comentaba, lo de las inteligencias múltiples, lo de fortalezas, debilidades, canvas, para estas cosas sirve. Pues a lo mejor tengo una inteligencia más matemática, soy menos creativa, pero a lo mejor soy más racional. X. O me gustan en la ciencia ficción, pero menos los ensayos y más el histórico, para lo que sea. ¿Para qué sirve? Para mostrar muchos elementos y ver tendencias o el centro de gravedad hacia donde se vuelca, y a lo mejor me permitiría ver pues, la seguridad de una inversión, me permitiría ver, por lo que os decía, las inteligencias múltiples, me permitiría ver hacia dónde van mis intereses. Para muchas cosas,
pero no para lo que os estaba explicando en clase. Olvidaos. Olvidad porque no lo entendéis. Ya, si queréis en clase algún día os lo explico. Proyección solar, el de anillos, el de toda la vida. Es igual que el de circulito, pero con un agujero en medio. ¿Útil? Sí. ¿Para tantos elementos? Ni de blas. Volvemos a lo mismo. Tenemos demasiadas cosas y no lo veo. Si reduzco, pues esto ya empieza a ser más bonito. Nos recuerda a los que se emplean en las elecciones, porque realmente lo que hace es ver una relación de, pues eso, 4, 5, 6 partidos políticos, pero ya está. ¿Vale? Para tantos ítems como tenemos aquí, no merece la pena. Histograma. ¿Qué es un histograma? Pues me da valores en pares de valores. Ya lo veremos si queréis un poquito más adelante, cómo se trabajan los histogramas. ¿Para qué se emplean los histogramas? Pues fijamos aquí las tendencias, ¿de acuerdo? Servirían o son muy típicos de las lluvias, ¿de acuerdo? El sistema de presiones, datos de vientos, porque me los agrupa en pares de valores, en rangos. Y bueno, pues si tengo muchos ítems, pues como podéis ver aquí en este caso me lo ha reducido a 3, pues a lo mejor me interesa a la hora de agrupar los elementos que me diga cuántos hay dentro de este valor, cuántos hay dentro de este otro, perdón, el bailoteo, porque me es complicado con este ratón que tengo, ajustarlo, y cuántos elementos, como podemos ver que hay dentro de los valores de 39.000 y pico a 53.000 y pico, ¿vale? Cajas y bigotes, lo mismo, es el box and whistle, ya os lo explicaré más adelante, y el cascada de valores vienen apilados y acumulados. Pues bueno, no es el gráfico objetivo que vamos a explicar ahora, ¿vale? De estos días de los complicados y ahora mismo, como no cae el examen, no voy a meterme en ello, ¿de acuerdo? Pues poco más tengo que comentaros, chicos. Esto es lo que hemos dado en clase, que deberíais de saber y dominar de cara al examen de pasado mañana. Y poco más que comentaros, repasar, darle vueltas. Voy a volver a la original. Recordad que lo de insertar y eliminar celdas y filas y columnas lo podía hacer desde aquí o como os enseñé, desde aquí, insertar o eliminar. Fijaos, aquí inserto hacia abajo, por ejemplo, o puedo venir aquí e insertar y hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿Y es útil? Sí, claro, por supuesto, pero hay que saber hacerlo bien. Recordemos que si yo amplío y meto elementos, estos elementos mantienen el formato, pero si lo hago mal, me cargo el formato, ¿de acuerdo? Ojito con esas cosas que hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Pues yo por mi parte, poco más que decir, chicos, que espero que os sea útil, que no os haya aburrido mucho y que preparéis bien el examen, que es una gran parte de la nota, ¿de acuerdo? Pues nada, buenas noches y nos vemos en clase. Hasta luego.